presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con el Mostrador en la Clave. Están con nosotros Natalia Saavedra y Macarena Segovia. ¿Qué tal? Hola a todos. Estábamos comentando banalidades, ¿no? Sí, es el pasapalabra de ayer. Sí, yo dije que si me ganaba los 400 millones ni siquiera hubiera venido a trabajar. No, pero por supuesto, ni que te llamaran por teléfono. Nada, hubiera apagado el teléfono. Ahora, qué mirada tan denigrante para las cosas que hace con tan poco cariño. Bueno, pero estoy siendo honesta. Ya, pero hay un cansancio. Estoy siendo honesta. No, fuera lo que fuera, fuera nada, no llega. Fuera conmigo. Ya estaría como... apareció una foto de este gallo que conozco el nombre, pero no sé quién es. Te la voy a mostrar. De Carol Lucero, ¿puede ser? Carol Dance. Sí. Carol Dance. Mismo Carol Dance y Carol Lucero, la misma El persona. que se hizo famoso por Arenita. Ella es de la época, de estos programas juveniles. Pero esta es la foto que puso él en su Twitter. A Putin pelado en la EDS como en las Maldivas, Claro, una cosa así. en las Maldivas, claro. Piruchismos, dirían los amigos. Entonces, tú estarías así, una esposa así en las Maldivas, tirándote y diciéndole a todos, Sí. you. Sí, lo que pasa es que en Chile nos cuesta, oye, a propósito de que en Chile nos cuesta como decir verdad incómoda. Como que me voy a ir y le voy a decir chao. No, Como eso. váyanse todos a la punta del cerro. Eso, pero además nos cuesta, que yo me imagino a Piñera saliendo de la moneda diciendo, ¿sabe qué? Váyanse a la punta del cerro con el crecimiento económico, no vamos a crecer nada, esto se acabó. Después del crecimiento de uno. No, pero nadie dice una cosa como esa, sino lo que uno dice en general es lo que desea, o que es la mayor de las veces en política es lo que desea, y la otra cantidad de veces, que a veces es superior, es la explicación de por qué lo que desea no se produjo. Claro, pero eso es lo que está pasando hoy día, pasando del desnudo, digamos, de este chico a la economía. Es lo que está sucediendo, porque en el fondo uno dice, ¿cuándo se va a sincerar la expectativa respecto a los asuntos políticos en el país? Yo creo que no tiene que ver solamente con los asuntos político-económicos, que me pasa que todos los martes que he venido, cada vez, y lamentablemente, como los lunes normalmente son días de información del Banco Central o de crecimiento económico, siempre llego el martes como aparejada a una noticia de contingencia que no es tan buena, como ayer, por ejemplo, que se anunció el crecimiento del primer semestre en 1,75, el del segundo trimestre en 1,9, y el ministro Larraín sale a decir que bueno, que creció la inversión y que vamos a crecer fuerte en algún momento. Y uno dice, chuta, cuesta un poco, frente a cifras tan contundentes, entender por qué se sigue insistiendo en no decir, a ver, ya, sabes que el escenario está complejo, está complicado, estamos ante una crisis internacional, Chile va a crecer poco, pero tenemos estas otras alternativas. A lo mejor no hay un plan B políticamente, Maca. No sé si hay tu sensación, porque además se aprobó la reforma tributaria. Se aprobó ayer en la comisión de Hacienda, y pasa ahora miércoles, jueves a la Cámara, al Pleno de la Cámara de Diputados. Y calculan unos 3 meses más o menos. Sí, de tramitación, porque después tiene que darse toda la vuelta. ¿Y qué tanto? Sí, que eso antes de que generara el efecto tsunami, las palabras de Cecilia Pérez respecto del Partido Socialista y el narcotráfico, porque de alguna manera eso puede terminar rebotando. Pero son los votos de la DC los que están asegurados para aprobar la reforma. Son los 10 votos de la bancada de la DC, sí, y el PS ya estaba como fuera. Y con eso pasa. Y con los 10 votos de la DC pasan. Yo creo que ahí hay harto humo en esa pelea, pero no, después lo podemos hablar, si quieren, de la pelea del PS. Es probable que haya harto humo. Si la pregunta mía es si es que del humo ese se va a derivar una situación que eventualmente pueda incluso hasta alinear la oposición en que estaba fragmentada en una serie de cosas. Yo lo veo difícil, muy difícil, porque este show de la acusación constitucional y de la pelea y del narcotráfico esto es como un déjà vu que vivimos hace como 1 mes y medio, yo me acuerdo. Como el día de la marmota. 2 meses, en donde era exactamente la misma pelea, sí, también que el gobierno les había dicho que eran del narco, el mismo tema de yo no escuché nunca antes, me lo podéis mostrar si queréis, pero yo no escuché nunca antes a una vocera que dijera que un partido y su representante eran no fue narcos. La vocera, pero fue dentro cuando anunciaron, cuando se filtró a través de la tercera la idea de que tenía el Partido Socialista, una idea bastante
singular a mí me parece de la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos, que fue hace un rato, debe haber sido en mayo de este año, finales de mayo de este año fue. Se filtra a través de los medios esta idea, de partida todos los que cubrimos educación quedamos como con las patas para arriba, porque el Partido Socialista es como un fantasma dentro del mundo de la educación, no tiene grandes personalidades ahora vigentes, como digamos que el senador Monte es un histórico dentro del mundo educacional, pero ni siquiera está en la Comisión de Educación del Senado, etcétera. Y cuando sale este tema, decimos, bueno, aquí hay como una especie como de que están, y era justo entre medio del pleno auge del tema del Partido Socialista, aquí hay un tufillo medio extraño con respecto a que sale esta acusación constitucional. Y se habló bastante en la época. Yo creo que el gobierno y quienes defendieron a la ministra Cubillos en esa época dijeron exactamente lo mismo. Dentro del Congreso, esto es como una bomba de humo para poder eclipsar lo que estaba, además también tiene que ver con quién está liderando esta acusación constitucional, que es un diputado relativamente joven dentro de la Comisión de Educación, que tampoco es muy destacado dentro de la Comisión de Educación del Partido Socialista, y se dijo. Ahora se revive esta discusión, entendemos por todo lo complejo que está pasando dentro del mundo educacional, pero el Partido Socialista tampoco es la vanguardia dentro del mundo educacional. Llevamos años cubriendo educación, sabemos que es la Democracia Cristiana, que es Cristina Girardi del PPD. Entonces, esa pelea, yo creo que no... Empañarlo. No, yo creo que la Democracia Cristiana está bien clara en la posición, en la posición de apoyar a al menos estos 10 parlamentarios de la bancada, liderados por Asensio, en respaldar la reforma tributaria, en este caso, aprobarla en estos próximos días, y puede ser que algunos votos se den vuelta, y eso yo creo que es lo que se está negociando ahora. Han habido algunas palabras como de apoyo, pero son justamente parlamentarios o senadores de la Democracia Cristiana, convengamos que son más senadores de la Democracia Cristiana que han apoyado al Partido Socialista en esta pasada, pero no veo que haya como un ímpetu por cuadrarse todos detrás del Partido Socialista, porque aún igual hay resquemores dentro de la oposición con respecto a cómo el PS lo ha llevado, más allá de que se cerró un poco ya por fuera el tema de los conflictos entre PS y narcotráfico. Me parecería una jugada difícil de entender, entendiendo y conociendo cómo la DC está operando. Ahora, ¿no ven ustedes, observan, aparte de este tema que tú mencionas, Fernando, que te parece inédita esta reacción de la vocera? A mí también me parece un poco fuera de tono la reacción también que tiene con Camila Vallejo, respecto no a la pugna entre los dos personajes, sino al tono con que se está refiriendo a la vocera. Pero hay ciertas personas a las que la vocera no le puede contestar en el mismo tono, como por ejemplo Alfonso Suet, presidente de la CPC, que dijo ayer claramente que el gobierno y el Ministerio del Trabajo habían sacado mal todos los cálculos de su minuta de la flexibilidad laboral, y que por favor se los mostraran, porque él, siendo además economista, podía rebatirles esos números. Entonces a ellos, por ejemplo, ya no puede contestarles en el mismo tono, o por lo menos se ha guardado. Entonces yo no sé si ven una histeria comunicacional. ¿Cómo lo lees? Yo veo dos cosas. La primera que veo es una cosa que ya se viene produciendo hace mucho tiempo y que ha pasado de gobierno en gobierno desde hace ya bastante tiempo. Es una distorsión perversa, yo creo que es perversa, una distorsión, no sé si que pueda volverse atrás a lo que teóricamente es la labor de vocero o vocera de gobierno. La vocería de gobierno no es una instancia para que el vocero o vocera de gobierno se meta a discutir o pelear directamente con la oposición. Desde lo visceral, además. O sea, no existe eso en ninguna parte de un gobierno serio del mundo. El vocero es alguien que se encarga de ser el punching ball de las peleas de gobierno. Eso nunca es así. En algunos casos tú puedes ver determinados personajes que en algunos países donde les permiten se puedan entreverar en algún tipo de discusión que sea, llamémoslo así, personal, con un partido o con algún tipo de pero es muy raro. El vocero de gobierno es una entidad comunicacional, es una cantidad que canaliza comunicación, que ordena debate, que canaliza el pensamiento del gobierno en términos de su cuestión de gobierno.
las peleas viscerales siempre son cosas que se dejan a los parlamentarios, que es su esencia de la discusión, la de discutir, o a los partidos, no al gobierno. Pero ¿no será que se queda sin argumento en ese sentido Cecilia Pérez y que lo que le están soplando por la muela, cuando uno dice la muela, esta cosita que ponen en la televisión, es demasiado confuso? Entonces, como cuando te salen a decir, está la embarrada dentro, sales a decir que está todo bien, ¿eh? Tú sales a decir que como está todo bien, claro, con el incendio incendiando atrás, y tú dices, no, está todo en orden, no nos preocupemos. Entonces, en esa desesperación pública también, se equivoca un poco al ponerle un tono visceral a sus declaraciones. Pero además, porque vuelvo al punto que yo les comentaba antes, que siento que el gobierno trata de maquillar cosas que ya son inmaquillables, que tienen que ver particularmente con este problema que le vuelve a penar a Piñera, que tiene que ver con el rendimiento económico, con un ministro de Hacienda que yo siento que se ve, al menos en lo público, un poco más debilitado, al menos del punto de vista de la imagen, con los empresarios diciéndole claramente que los cálculos están mal sacados, con diputados como Camila Vallejo diciéndole también que los cálculos están mal sacados. Entonces van viendo que se alinea una oposición con distintos argumentos, pero con un frente común, decirle lo que usted me está diciendo está equivocado. Yo creo que lo que pasa aquí bastante tiene que ver un poco, con Cecilia Pérez, que estaba muy alicaída hace meses ya que viene entendiendo que Piñera siempre quiso sacar la vocería de gobierno como ministerio. Claro, que se rumoreó en el cambio de gabinete sí, que iba a ser uno de los que podía salir o no. Entendamos que Cecilia es el poder de RN dentro del gabinete y es muy difícil que la saquen si es que no hay alguien tan poderoso como ella de RN dentro de ese espacio como de orejeros del presidente. Pero es una muestra más, yo creo que de la desesperación interna que hay dentro del Ejecutivo por este ir y venir constante, que tiene mucho que ver también con el fagocitar con respecto al tema del Instituto Nacional, porque mientras más alicaídos están los números en términos económicos, se disparan en otras áreas y reviven conflictos como que han sido íconos dentro del gobierno, que como son el Nacional, como ayer, el Instituto Nacional, y Alessandri una vez más juega su rol de peón dentro de esta área, de ir desviando un poco la atención, y vemos un comité político hablando de terminar el año académico del Instituto Nacional, mientras el desplome económico está así imperando dentro del mundo económico, que era el principal respaldo del gobierno. Dentro del Congreso también está muy activo y que cada vez los números son más negros. Hasta algunos bromean que sería mejor dentro de la oposición, dicen, pucha, sería mejor que el próximo gobierno sea de la derecha, porque si los números siguen como siguen, no lo vamos a cargar con ese muerto nosotros. Entre broma y broma, la verdad se asoma, pero yo creo que es un momento de colapso en donde la vocera de gobierno es una muestra más de esta desesperación interna. Sí, pero yo aquí creo que hay cosas que son novedosas. Yo insisto, desde hace mucho tiempo y pasando por varios gobiernos, se ha distorsionado la función de la vocería desde un ente básicamente comunicacional, ordenador de materia, presentador de la agenda, establecedor de prioridades, que es una cosa que se hace en muchos gobiernos, a una especie de ser el primer atacante o el primer defensor de el gobierno en términos de sus cuitas con respecto a la oposición. Normalmente en otros países, como yo decía, esa labor la hacen las coaliciones de gobierno a través de la instancia donde se discute, se pelea, se establecen ese tipo de situaciones que son particularmente el Parlamento, y el gobierno, si es que tiene que decir algo al respecto, lo dice probablemente a través de la vocería, pero todo el mundo entiende que no es una arrancada de tarros del vocero o la vocera. Lo que me sorprendió ayer es que la gran mayoría de las voces que criticaron a Cecilia Pérez la criticaron como si ella hubiese individualmente tomado la decisión de decir lo que dijo. Y no se decía, pero nadie, ningún vocero, y menos Cecilia Pérez, que es súper disciplinada en eso, y no va a poner al presidente Piñera en un entuerto gigantesco a priori. Es imposible, a mi modo de ver, que Cecilia Pérez hubiese dicho lo que dijo si eso no estaba avisado por el segundo piso o estaba avisado por el presidente de la República, porque incluía la posibilidad en el corto plazo de romper relaciones que se estaban armando y que necesita el gobierno para mostrar algo este año. Y por lo tanto, esa situación, si es que, te voy a poner un ejemplo, si es que cualquier vocero de gobierno, para ponerlo en su ámbito
anterior, cualquier vocero de gobierno hubiese señalado que a raíz de que, por ejemplo, la UDI tiene la mayor cantidad de imputados en términos de financiamiento ilegal de la política, el gobierno considera de que ese es un partido ilegal o es un partido que básicamente funciona tras el robo, créeme que esta discusión la hubiésemos tenido, pero instantáneamente también, porque nadie hubiese dudado que esa no es una arrancada del tarro de un vocero AOB, porque ningún vocero puede colocar a su mandante, al presidente de la República, en este caso, en una situación de potencial pérdida de cualquier avance o tipo de avance que se esté teniendo respecto de la agenda legislativa, que sí la necesita porque es lo que se muestra. Lo que se muestra es lo que tú hiciste. Eventualmente, a raíz de darse un gustito para sacarse una cosa que en cualquier circunstancia podría no haber avanzado nada, la acusación constitucional respecto de la ministra de Educación. Entonces, yo encuentro que es una medida un poco improvisada, si tú quieres, pero no puedo imaginar que se le ocurrió a Cecilia Pérez en la mañana y ella tomó el micrófono de la vocería de gobierno para decir una cosa que eventualmente le va a significar, obviamente, un boomerang en algunas circunstancias a su mandante. Ahora ahí dentro como de la, si uno analiza, yo creo que hay dos escenarios. Uno que yo estoy un poco más lejana por mi formación periodística a analizar, que tiene que ver con el diseño político y las fuerzas políticas obviamente que convergen en la moneda, pero también otro que yo creo que es más fácil mirar incluso desde el punto de vista ciudadano, que tiene que ver con el diseño de la estrategia comunicacional. Y si lo vemos desde ese punto de vista de un gobierno que efectivamente no ha sabido leer el cambio en la sensación social, el cambio que le implica responder a la inmediatez, a los likes, a la medición de Twitter, y que además, digamos, y se los comentaba porque ayer me sorprendió, por ejemplo, Macarena, de un personaje que tú conoces bien, que se suma a la SECOM también, que es Juan Pablo Longueira, que estuvo con Alfredo Moreno, que se criticó bastante cómo había vendido a Alfredo Moreno en el Ministerio de Desarrollo Social, que es un elemento de conflicto al interior del desarrollo social. Se va luego con el ministro al MOP y ahora finalmente va a ser reclutado por Jorge Selume en, ¿cómo se llama?, en la SECOM, que creo que se integra ahora en las próximas semanas. Entonces uno dice, bueno, veamos dos cosas. Por un lado, el diseño político, que Fernando hace un muy buen análisis ahí, pero por otro lado también veamos el diseño comunicacional, o sea, en qué personaje, con lo cuestionado, por ejemplo, que ha sido Juan Pablo Longueira, está confiando también el gobierno para diseñar la parte estratégica, es decir, cómo salgo en el Twitter, cómo salgo en redes sociales, cuál es la foto, cómo pongo el mono, que también importa mucho hoy día en cómo se vende el gobierno, se vende entre comillas de cómo se coloca, digamos, en la opinión pública. Yo creo que hay que tener en cuenta un factor, y es que y también se habla harto dentro de la derecha de esto, y es que de una u otra forma el gobierno abandonó este objetivo de generar política. Entonces, claro, uno tiene como la noción tradicional de decir necesitamos tal cantidad de reformas aprobadas a final de año, pero vemos que, por ejemplo, el presidente Piñera les lanzó un salvavidas al ministro del Interior, Andrés Chadwick, hace un mes más o menos, con esta reforma como institucional del sistema chileno, del cual no hemos sabido ni pío durante toda esta tramitación, porque todo se lo ha comido la discusión de las 40 horas, 41 horas laborales, y tampoco ha habido ningún esfuerzo por restablecer dentro de la agenda política esas discusiones. Entonces, hay una idea dentro de propio Chile Vamos de que, como ya se entregó el gobierno a generar grandes reformas y ahora la idea es tratar de sortear con números azules el tema económico, por ejemplo, y tratar de sacar las reformas económicas, que son la prioridad, con estos cortafuegos y estos fuegos artificiales que tienen, por ejemplo, en materia educacional, en donde, por ejemplo, tienen abandonado el proyecto del CAE hace más de un año ahí muriendo, que tiene a casi 1 millón de personas endeudadas en Chile y que no les importa mucho. Al mismo tiempo le están poniendo todas las fichas al tema comunicacional. Entonces, por ejemplo, en esta semana, en donde en términos numéricos era bastante negra a nivel económico, en donde tienes a un ministro de Hacienda que está debilitado, como decía la Nati, y por el otro lado que tienes esta proyección de lograr aprobar la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, tenías que centrar la información y la comunicación, además en donde se estrenaba el sistema de educación de admisión escolar, el SAE, que fue un fracaso ayer durante la mañana. Tenías que centrar comunicacionalmente la agenda en otro, y teníamos portadas de diarios centradas en ciertos temas, como por ejemplo la traída del comandante Ramiro a Chile,
y puesto muy el foco en eso, que fue totalmente improvisado por la gente que cubre el sistema judicial allá en Brasil. Yo hablé con varios periodistas, colegas, y me decían, hey, nosotros como que nos enteramos sobre la marcha y nosotros estamos abocados dentro de este sistema a cubrir esa área. Entonces, creo que el gobierno ha centrado en la pirotecnia comunicacional sus últimas políticas, y su política también, y su agenda política ha estado basada en la pirotecnia comunicacional. De hecho, eso fue de alguna manera lo que criticó ayer el diputado Jaime Belolio, que dijo... Sí. Directamente dijo que estaba preocupado porque había mucha improvisación a la hora de responder por la situación en que estaba el gobierno en las encuestas. Ahora, eso yo no se lo había escuchado decir a Belolio, particularmente antes, porque... Que él representa un área bien importante de la UDI. Bastante, yo te diría, alineado en general, pero hay una sensación de que muchas cosas que se están señalando para intentar evitar mencionar algunas otras que parecían que eran muy importantes, pero que no han obtenido fruto. Yo insisto en que tú tienes en el gobierno del presidente Piñera, él tiene necesariamente que mostrar, llamémoslo así, cosas que se logran y que se promulgaciones, porque se le acaba el tiempo y viene el próximo año, que es un año electoral enorme, donde tienes además que ver todo el problema que va a suscitarse con la elección de los gobernadores regionales, y después el año siguiente son elecciones presidenciales y parlamentarias, donde ya se está hablando incluso en su propio sector de gente que está postulando a las posibilidades presidenciales, y todo el mundo sabe, y todos sabemos, nosotros los que hemos cubierto política durante muchos años, que en el momento en que se lanza una campaña presidencial se invisibiliza al gobierno. Y por lo tanto hay una situación que apremia en ese sentido. Y por eso tengo la impresión de que lo que ocurrió ayer no puede ser una escapada de tarro. No me imagino, claramente jamás, la SECOM estaba totalmente clarísima de que venía ese despliegue en función del Partido Socialista. Ahora yo me pregunto, ¿por qué levantar la discusión con el Partido Socialista y por esta acusación constitucional contra Cubillos, a la cual la misma oposición le echó tierra encima hace unos meses? Por eso te digo. ¿Por qué avivar esa pelea? Porque hay cosas más relevantes que están pasando por debajo y que tiene que ver con principalmente la materia económica y de cómo se le está desbandando también la interna al gobierno. Más vale esconder la tierra bajo la alfombra. Exacto. Pues bien, hagamos una pausa ahora y tenemos más tiempito para conversar de la segunda mitad. Para hacer un buen negocio necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Llega a los cines Presidente Bajo Fuego. El atentado final ha comenzado. I made some breakfast. You want some? Oh, no, babe, I gotta go. La tercera parte después de Olimpo Bajo Fuego y Londres Bajo Fuego. Protagonizada por el ganador del Oscar, Morgan Freeman, y Gerard Butler, quien es acusado de intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos. Si eres un amante del cine de acción, recuerda Presidente Bajo Fuego. Estreno este 22 de agosto en todos los cines. Porque nos conectamos con el planeta y somos ecorresponsables, promovemos prácticas sustentables para que tengas a diario una taza de café con un sabor 100% orgánico, libre de pesticidas, químicos y fertilizantes. Un sabor puro e inigualable. Disfruta de la naturaleza y sus bondades. Vive la vida que amas. Vive cada momento. Marley Coffee te desea un gran día. Alegra tu día con Marley Coffee. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center.
un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento, con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56 958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Estamos con Natalia Saavedra y Macarena Segovia. Ya. Tenían tema Is the Economy Stupid? Volvió. Sí, una columna bien buena que hay para que en el fondo profundicen en este tema. Estamos con algunos problemas de intermitencia, como de call center, de intermitencia en nuestro sitio, pero esperamos que en los próximos minutos vuelva. Y cuando vuelva, usted... Apriete F5 constantemente. Cuando vuelva hay una columna bastante buena que analiza en profundidad este tema, que en el fondo pone encima de la mesa de Gabriel Asciencio las cifras económicas. Claro, como dices tú, la tituló Is the Economy Stupid? ¿Ah? Porque en el fondo dice, analicemos todo esto a raíz de las cifras, y también hay una muy buena editorial que pueden leer a propósito también del tema de delitos ambientales, que es interesante también porque en el fondo tiene que ver con esa agenda que el gobierno ha dejado pausada, que no sabemos si va a apurar en algún minuto de la COP, o así como apura la agenda económica en minutos de apremio económico, si cuando se acerque la COP va a apurar la agenda verde. Claro, hay como una confusión. Mucha agenda verde no hay, si ya aprobaron el tema de las bolsas plásticas ahí. Claro, ahí nos quedamos. Y yo les quería comentar también, de una nota que escribí hoy día, arrimándome a buen árbol, a Héctor Cosio, que ha hecho estas entregas sobre la industria del salmón. Pero también esto tiene que ver con un análisis que es importante, porque fíjate que hay muchas compañías que se benefician por aspectos tributarios, como en el caso de Nova Austral, y esta empresa que manipuló todos sus indicadores biológicos para salir mejor para ante los informes de Cernapesca. Y ellos reciben una parte súper importante de sus ingresos respecto a la ley Navarino, que es una ley que permite exenciones tributarias en Magallanes a propósito de la generación de empleo. Pero yo creo que hay bastante preocupación en el mercado porque esta revelación del mostrador efectivamente está generando además una crisis financiera en la compañía. Y hay que ver en el fondo qué hace el gobierno, porque en el fondo es que qué tipo de empresas tú estás subvencionando. Porque dicen, pero la ley Navarino no se mide por mortalidad de los peces, sino que se mide por lo que tú efectivamente produces y por los empleos que genera. Bueno, está bien, pero tú como Estado estás dispuesto a subvencionar empresas que está aprobado y te está diciendo, digamos, la evidencia, que todas sus prácticas respecto a la ética y al comportamiento empresarial están equivocados. Y ahora es una discusión que no solamente se aplica a la ley Navarino, sino que está muy en boga respecto a otros grupos de inversionistas. Hay muchos empresarios, muchos grupos de inversión que están diciendo nosotros no vamos a invertir plata en compañías poco sustentables. Entonces hay que ver el Estado hasta dónde va a soportar seguir dándole plata a esta empresa que efectivamente engañó a sus inversionistas, que efectivamente engañó al mercado diciéndole que yo además hago todo bajo los mejores estándares, incluso cuando se había publicado el reportaje de Héctor Cosio, y que manda un comunicado a la Bolsa de Noruega. O sea, no estamos hablando de una cosa que se conversó en una mesa, digamos en una sala puerta cerrada, y le dice, oiga, yo ahora lo que estoy realmente preocupado es de recuperar el fondo marino. Y poquito tiempo después, el reportaje 2 del mostrador revela que habían tapado el fondo marino con camiones con piedras, para que pareciera más puro. Entonces, a mí me parece muy burdo el caso respecto a la práctica como generalizada en ciertas industrias que son altamente contaminantes, altamente cuestionadas, como lo es la industria del salmón, que ya estuvo a punto de quebrar hace más o menos una década cuando se sucedió la crisis del virus ISA, que hace poco además Greenpeace denunció el escape de jaulas con el enorme efecto medioambiental que ello tiene. Y eso tampoco, lo lamentable es que tampoco solamente está en la industria del salmón. Es importante también, y ahí yo hago el mea culpa como periodista del sector económico, que empecemos a hacer ese recorrido en otras compañías. Digamos, oye, ¿qué tan éticas están siendo tus prácticas? Pero más en lo profundo. Porque también hay mucha plata del Estado, como en el caso de esta compañía. Que también hay una especie de maquillaje constante a las políticas de resguardo al impacto ambiental que tienen las industrias. Por ejemplo, se habló en algún momento de la crisis que se desató en Quintero y el impacto medioambiental que tenía. Ahora, a nivel internacional, el otro día en el New York Times salía la quinta región de Chile como uno de los principales lugares de saturación medioambiental en el mundo. Salía ahí en un mapa que hicieron en el New York Times, salía la quinta región de Valparaíso. Y
a nivel internacional se está dando la discusión de, así como en algún momento en la industria, por ejemplo, del maquillaje se abrió de que estuviera libre de crueldad animal, se habla de estar libres de crueldad medioambiental. Entonces, esa lógica empresarial se supone que la trae ahora la COP25 a Chile, y dentro de las empresas que son quizás más nuevas o que están más como enfocadas en los servicios, están con esta impronta de cómo de una u otra forma cambiamos nuestro sistema de impacto medioambiental en la huella de carbono de nuestros propios funcionarios, etcétera. Pero eso a nivel industrial no ha permeado absolutamente nada. O sea, yo no sé si la Nati nos puede decir cómo están las discusiones dentro de la SOFOFA o dentro de los grandes como espacios en donde conversan y dialogan los grandes empresarios de nuestro país en función de cómo van a, por ejemplo, reducir las huellas de carbono de sus empresas. Llamemos por teléfono. A ver, ¿aló? ¿Qué es que? Llamemos por teléfono a la no. Si es que esa discusión en previo al gran hito a nivel internacional, que es la COP25, que Chile va a ser como el epicentro de eso, si es que se han dado... Mira, yo creo, Maca, que aquí pasa lo mismo. A mí me da un poco de rabia como... Y ahí me pongo súper personalista, así como trabajadora chilena, porque uno ha vivido esos procesos. Entonces, como esta discusión miope de decir de 9 a 6 o de 9 a 5 y media o de 9 a 5. Entonces empezamos a correr desesperados y hacemos mesa de trabajo y sale la moneda y se agarran los políticos, porque eso es todo lo que es relevante para el futuro del país empresarial, porque los empresarios dicen, es que me suben los costos, el gobierno dice, no le van a subir. Entonces la discusión, yo siento nuevamente, nos vamos a 1980. O sea, estamos en el 2019, estamos en el 2019 discutiendo respecto a si trabajar media hora más o media hora menos, que claro, me van a rebatir y me van a decir, bueno, pero esto tiene que ver con la productividad y con el trasfondo de que somos un país poco productivo. Bueno, pero ¿cuáles son las causas de esa baja productividad? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuántas empresas del Estado tienen, espacio que parece un avance de la nueva era? Duchas para que se bañen los trabajadores que vienen en bicicleta. ¿Ya? Por ejemplo, eso es como, oye, tenés eso en tu empresa, pero es como una cosa, pero del nuevo milenio. Claro. Una cosa sencilla, o sea, estamos hablando de avances básicos. ¿Cuántos de ellos tienen sistemas de soporte para las mujeres que tienen hijos y que eventualmente no tienen licencia para cuidar hijos enfermos? ¿Cuántos de ellos pueden acceder y decir, sabes que hoy día voy a teletrabajar de mi casa porque no tengo un sistema de cuidado y porque efectivamente es más responsable que mi hijo esté en mi casa si está enfermo? Por ejemplo, en una ciudad altamente contaminada como Santiago, donde las políticas públicas apuntan, por ejemplo, a crisis respiratoria en ciertas épocas del año cada vez más frecuentes. Pero no, estamos discutiendo si es media hora más o media hora menos. Entonces, esa discusión, Maca, yo creo que... lamentablemente faltan años luz. O sea, estamos viendo algunos seminarios como amistosos, que claro, que la economía circular, que ya no se trata solamente de responsabilidad social empresarial, pero la profundidad efectiva de que el Estado diga y salga a decir, ¿sabes qué? Yo le voy a cortar la llave a esta empresa Nova Austral porque le estoy pasando cantidad importante de recursos del Estado a través de exenciones de impuestos, porque manipuló todo, porque contaminó todo lo que no había que contaminar. Pero mientras tanto, como la regla no la puedo cortar, yo le sigo dando exención tributaria porque emplea a 1.000 personas en porvenir. Entonces el incentivo es tan perverso que tú decís que empleo y bajo el costo de contaminación medioambiental, yo creo que hoy día las cosas ya no son un simple canje. Yo tengo la impresión de que muchas cosas van a pasar... que estaban pasando más o menos con la forma en que tú estás delineando. Es decir, se advierte que hay un problema, pero se decide no hacer nada al respecto porque lo que se haga va a tener una primera materialización de baja productiva o bajo crecimiento. Tú quieres, la cosa clásica, tú quieres cambiar... una forma de producir una determinada cosa y para eso necesitas generar, por ejemplo, unas turbinas especiales que sean mucho más ecológicas y que sean menos y que te van a costar un poco más cara. Eventualmente en el primer tiempo tú vas a tener que amortizar esa plata o incluirla dentro de tu... Y eso te va a afectar el crecimiento que llevabas con el sistema antiguo. Y por lo tanto mucha gente toma la decisión de no hacerlo hasta que sea inevitable, hasta que ya la cosa casi te pongan una pistola en la cabeza y te dicen si no lo hace la cierro. Y eso
es la antesala del desastre, porque tú a veces te puedes encontrar con una situación relativamente irreversible. En el caso medioambiental es justamente lo que está ocurriendo. Los países que se metan primero a cambiar sus matrices a la hora de que vengan las situaciones forzosas de tener que hacerlo, obligadas por toda una serie de eventos que eventualmente se puedan producir, van a tener que invertir 3 o 4 o 5 veces más la plata que hubiesen invertido antes. Pero todos están esperando de que otro sea el primero. O que alguna ley los obliga a hacerlo. O que alguna ley los obliga a hacerlo, justamente porque tú pierdes competitividad respecto de tu competidor si es que no lo haces. Claro, es que esa es una cosa, efectivamente, que yo como empresa privada, digamos en estados liberales como el chileno, donde la empresa le dicen juegue en esta cancha, pero la otra es que yo como Estado haga vista gorda a eventuales faltas como la que ha cometido, por ejemplo, esta empresa, y por qué lo vuelvo a repetir, entonces yo le siga dando recursos del Estado para que eventualmente siga cometiendo la falta, porque la plata que yo le doy, como no está directamente relacionada con la falta, digamos, de podrir el fondo marino, por decirlo vulgarmente, y en realidad da empleo, yo por acá le entro recursos estatales. Entonces una cosa es la postura empresarial, y estoy de acuerdo con que están apanicados respecto a quién corre el riesgo primero, pero lo otro también es la postura que como Estado, como dice la Maca, portas de dármelas de anfitrión de la COP25, ¿cuáles son las señales que como Estado doy? Por ejemplo, a mí me ha extrañado que el Estado eventualmente no hable de una regulación, y ningún parlamentario, por ejemplo, hasta ahora haya tomado una bandera, además de la zona de Magallanes, de decir, ¿sabes qué? Estamos claros, hace más de una década, que la regulación productiva, ambiental, para la producción, valga la redundancia, de salmón, es totalmente contraria a las políticas de sustentabilidad con el medio ambiente. Y eso pasa hace 10, hace 20 años, que se está degradando el fondo marino en las zonas donde hay granjas de salmones. Pero es más importante tener un salmón colocado, no sé, en Publix en Estados Unidos, porque eso trae imagen país. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que yo creo que hay una visión, bueno, histórica, cortoplacista ahora de ver. La discusión medioambiental ahora no está en cuánto vamos a mermar nuestra huella de carbono o cuánto vamos a resguardar el medio ambiente, está en cuántos años más vamos a lograr sobrevivir en el planeta. Entendiendo que ya se habla de que de aquí en 50 años más se nos van a acabar los recursos para entender la vida como la entendemos. Claramente el Estado de Chile está lejísimos de esa discusión. Lejísimos. Más que en pañales. Pero actualmente lo que prima y lo que sigue primando es esta visión economicista de que tengo que mantener el rancho y tengo que mantener de una u otra forma la gente que tengo viviendo en el país. Y claramente la prioridad y la mantención de la empleabilidad dentro de la zona tampoco es la prioridad para el gobierno, salvo que se resguardan mucho en eso. Esta empresa me da tal cantidad de empleabilidad en el país, pero hemos visto otras empresas que también han cerrado, no por temas medioambientales, sino que por un tema de cambios como dentro del mercado, como Yansa, por ejemplo, claro, que también generó un impacto importante a nivel de empleo en sus localidades. Pero yo creo que aquí lo que tiene que ver con Nova Austral y lo que tiene que ver con el mercado del salmón tiene más que ver con el tema del mercado y del sustento económico, no tanto quizás para la empleabilidad, porque por ejemplo en Puerto Montt hace 10 años atrás el impacto fue brutal a nivel de empleabilidad y se siguieron, a pesar de que bajó la empleabilidad y todo, se mantuvieron las empresas no por el objetivo de mantener la empleabilidad, sino que por el objetivo de mantener el mercado del salmón vivo, finalmente. Porque convengamos que tampoco son los mejores puestos laborales de trabajo, no son las mejores condiciones de trabajo para aquellos que viven también en el sector, sino que es para las empresas finalmente. Claro, pero ahí tienes de nuevo el binomio, Maca, que el Estado se hace el sordo, porque en el fondo en regiones donde efectivamente las actividades extractivas, pensemos en el norte del país, donde hay actividades más contaminantes, por ejemplo, en el sur también, eventualmente entonces si la persona no trabaja, como decían este icono de Yansa Linares, en la industria que contamina a cambio de que yo te dé un salario y te dé trabajo, digamos, para poder sobrevivir hasta que este planeta te aguante, el Estado no se hace cargo, entonces o trabajas en el salmón o trabajas vendiendo en un retail, que además está despidiendo gente como loco, o trabajas en la banca, que ayer, no sé, el Banco de Chile dijo que va a despedir el 9% de la planta porque va a automatizar. Entonces el Estado también se reafirma, digamos, su asistencialismo económico en estas empresas, de decirle, bueno, mire, yo mientras usted contamina voy a mirar el río, voy a mirar para el lado, pero usted genéreme unos 1000 empleos en la zona, porque además yo no tengo ninguna idea productiva de qué hacer en esos sectores. Porque lo único que se nos ocurrió, la verdad, que fue o poner salmón en una granja o sacar cobre para el otro lado, y no tenemos muchas más ideas. Entonces también es re fácil esa postura de mirar para el lado.
Sí, yo tengo la impresión de que aquí hay un problema de base, además de las cosas tópicas y la urgencia que demandan. Es que hay la suficiente cantidad de evidencia acumulada por años, décadas, de qué es lo que sucede cuando tú tienes un cambio tecnológico, un cambio obligatorio que se produce en función de una variable que tú no controlas. Por ejemplo, en este caso, la robótica o todas las cosas que vengan en términos digitales. Segundo, el cambio climático, una variable que tú no controlas, pero que se te produce y que tú tienes evidencia de que viene. Existe enorme cantidad de literatura sobre quiénes son los primeros que asumen esto como un problema, enfrentan aquello y y la manera de cómo lo enfrentan y la rapidez con la que lo enfrentan eventualmente termina con esos países en mucho mejor pie inicial y mucho más mejor capacidad de desarrollo en un futuro que los países que adoptan más tarde eso o que tienen una discusión muy grande sobre si es que efectivamente esos problemas existen. Yo tengo la impresión de que nos pasó a nosotros quedándonos de pavo en toda la situación salitrera. Somos unas personas que todavía en el 80% de nuestras exportaciones son recursos naturales y que son recursos naturales extractivos donde nosotros no hacemos nada más que, para parafrasear a un economista, agarramos las cosas, las fundimos o las picamos y las exportamos. Y en los valores agregados de que se habla en todos los discursos, todas las campañas de todos los partidos desde hace décadas, nunca llevan a más cosas que de pronto algún startup famosa que lo hace algo y la gente tiene la idea o la ilusión de que hay muchísimas de esas cosas que están pasando y que eventualmente van a redundar en una cantidad enorme de ideas originales, geniales, que van a transformar a Chile en un país líder en materia de tecnología, internet y todo lo demás, cuando eso no va a ocurrir, porque la lógica, la mentalidad en general, empresarial, incluso del chico en Chile, es que tú puedes esperar perfectamente a que alguien invente y tú adquieras, más que tú generes tus propias cosas en ese sentido. Y creo que en tema de lo que estamos conversando, la situación del salmón, que la venimos viendo hace tiempo, esta situación, si no hay que esperar un nuevo virus ISA para saber que tú tenés que separar las jaulas, digamos. La situación que tiene que ver con la minería, que se han hecho bastantes cosas bien remecedoras en ese intento, pero tú todavía ves a un país que funciona como si es que no creyera que lo que va a pasar se viene encima, que está al aguaite de cambiar hacia algo un poquitito de mayor valor agregado, pero que mientras tanto es tan fácil sacar cosas y exportarlas sin tener que hacer nada en el proceso intento, que tú sigues haciéndolo hasta que algo te obligue a cambiar. Bueno, cuando te obliga a cambiar ya es demasiado tarde. Claro, pero ahora sí, la advertencia, a propósito que tú mencionabas, Fernando, incluso que se va a discutir un nuevo presupuesto nacional próximamente, si la advertencia de que el precio del cobre va a seguir cayendo, por ejemplo, no es una evidencia suficiente de que la economía de un país no puede sustentarse en eso, además con la guerra comercial, digamos, rondando, de que no es lo único en lo que te puede sustentar, bueno, no sé qué otra evidencia podemos esperar. Y esto porque yo entiendo el análisis tuyo, Fernando, que esto hubiera sucedido además hace 20 o 30 años, cuando la capacidad de informarse incluso o de nutrirse de estudios, de análisis, era más acotada también por un país mucho más chico como Chile. Pero hoy día, o sea, es cosa de darse una vuelta, de filtrar un poco respecto a todo lo que hay en materia, porque hay muchas fake news también, pero filtrar un poco y decir, a ver, ¿dónde están los analistas del Estado, los estadistas que en el fondo están mirando y le están advirtiendo al Estado, oiga, ¿sabe qué? Todos los expertos le están diciendo que el cobre va a seguir bajando, que eventualmente esto, por una crisis económica, pero también, como dice la Maca, porque la economía extractiva ya no es la solución
ya no es lo único que puede alimentar un país, y todavía nosotros estamos viendo en el fondo cómo incluso países como Bolivia se alían con potencias tan relevantes como Alemania para el desarrollo de plantas de baterías de litio. ¿Ya? Y acá todavía estamos discutiendo, volvemos a los 80, cuánto predominio tiene Julio Ponce en el litio o cuánto tiene no. Entonces, hasta dónde llega la finca Ponce y hasta dónde. Entonces uno dice, bueno, en el fondo, como que es como un rewind, digamos, de todo lo que estábamos discutiendo, en que retrocedemos mucho. Ahora, ahí habría que hacer quizás un análisis un poquito más profundo de la idiosincrasia chilena, en que siempre tenemos este miedo como pactado de no ser los primeros en algo. Yo creo que tiene que ver con la herencia también incluso de la dictadura, fíjate. ¿Y por qué? Porque la gente tiene miedo de ser el primero que sale y dice, oiga, sabe que esto lo estamos haciendo mal. ¿Ah? Porque eso puede ser muy condenado, y también en la empresa chilena es muy condenado. Ser disruptivo es muy condenado. Entonces, por eso también está la polémica de las 40 horas, porque genera una disrupción terrible. Decir, vamos a cambiar lo establecido, vamos a trabajar hasta las 5 de la tarde. ¿Pero cómo vamos a trabajar? No, pero te va a caer la productividad del país. Bueno, ¿se va a caer por trabajar hasta las 5 de la tarde o se va a caer efectivamente porque el precio del cobre va a seguir yéndose a pique? Yo creo que, claro, estamos en una sociedad hiper mega conservadora en todo aspecto. No es como solamente esta visión como conservadora de la moral, conservadora casi como cristiana en nuestro país, sino que tiene que ver con el miedo al cambio, como decía la Nati. Pero yo creo que hay otro factor que también lo olvidamos y que tiene que ver con la gran presión que ejerce el sistema económico o el poder económico en nuestro país en lo que tiene que ver con los cambios políticos. La Nati hablaba, por un lado, de que por qué el Estado no lo hace. Podemos entender que un Estado añejo como el chileno, de una u otra forma, no está atento a estos cambios innovadores. Pero en otros espacios de los poderes de nuestro país, como por ejemplo en el Congreso, tampoco hay como una visión vanguardista en este tipo de áreas. Entonces uno se pregunta, pucha, ¿por qué esto no sale, por ejemplo, de una idea parlamentaria, a pesar de que no puedan finalmente llevarla a cabo porque es inconstitucional por las trabas que tiene nuestro sistema a nivel de que solo puedes generar una ley si es que sin presupuesto, sin que intervenga el presupuesto del Estado? Pero porque hay un grave poder también que ejercen el sistema económico, las empresas que tienen un negocio acomodado dentro de su conservadurismo como de mercado, muy fuerte. O sea, lo vimos la semana pasada, por ejemplo, con la tramitación de este proyecto que ajusta la legislación a nivel habitacional, en donde se aprueba un proyecto en el cual votan 14 parlamentarios que tienen intereses directos en la industria habitacional de nuestro país, por ejemplo. Y que a pesar de que sale por todos lados y se habla de las presiones y de las empresas y de cómo generaron el lobby, no, de una u otra forma no se inhabilitan. No se inhabilitan, pero también hay una red de presión constante de que los lobistas, a pesar de que se hizo una ley de lobby, siguen. Si no duermen adentro del Congreso, como lo hacían antes de la ley de lobby, duermen en el Hotel O'Higgins al lado del Congreso y se juntan ahí con los parlamentarios. Entonces, también está esa presión encima que de una u otra forma la estructura del sistema de nuestro país impide que estos cambios se hagan, por más que, por ejemplo, hayan ideas muy buenas dentro de las áreas de las de los startups en Chile. Sí, pero también ahí, Maca, yo no le echo toda la culpa a las empresas porque creo que han sido un motor importante el desarrollo del país en los últimos, 30 años, desde que conocemos en el fondo la apertura comercial de Chile, pero también hay una culpa compartida de los estados, no de los gobiernos. Porque hagamos un ejercicio sencillo. El otro día se comentaba en varios medios económicos como parte de la pauta noticiosa que 40.000 personas trabajan en la aplicación de servicios de comida de Rappi. Al menos se han entregado 40.000 mochilas. Es decir, 40.000 personas han tocado la puerta, se han presentado, yo quiero trabajar acá. Y mientras 40.000 personas ya trabajan en hecho, y aproximadamente, yo la última cifra que me quedé es que 70.000 están manejando servicios de auto antes que llegara Didi a Chile, que es una gigante que quiere acaparar mucho mercado, el Estado todavía no define condiciones laborales para esos trabajadores. No hay nadie trabajando relevante en eso. La media hora es lo más importante. Cuando hay 40.000 personas en moto en la calle, sin baño, sin seguridad social, sin vacaciones, entonces uno dice, a ver, no estamos hablando que le hagamos contrato nuevo a estas personas, pero la legislación laboral va mucho más atrás de esto. Sí. Entonces, mientras está sucediendo eso, siempre eso es así, pero tú ajustas eso. Siempre. Pero yo no veo intención de llegar rápido al ajuste. No, porque mira, también da mucha empleabilidad. Pero déjame plantearte una situación que a mí me parece casi de perogrullo, pero puedo estar equivocado.
Por ejemplo, el Estado siempre ha sido, en los países desarrollados, siempre ha sido un factor para impulsar, detectar e impulsar los cambios que se necesitan en una determinada materia. Te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos y se decidió por parte del estado de Texas en una parte de cambiar las ampolletas antiguas por las ampolletas LED, porque significaba un ahorro en electricidad brutal. Y durante 6 meses, entendiendo los legisladores que las personas nunca quieren ser el primero que hace el cambio porque es el que se lleva el costo y que no saben, prefiero que lo vea otro y mirar la cuestioncita, los tipos instituyeron un subsidio del 30% o 40% de las primeras 20 ampolletas LED, donde tú, el costo que tuvieran, a ti te daban el 30%, creo casi 40% de acuerdo a los tramos de ingreso. Te daban 40% si es que tenías, te pongo un ejemplo, hasta $40,000 o $50,000 al año, y te daban, qué sé yo, un 30% si es que tenías 100,000, en fin. De alguna manera te subsidiaban el cambio para que no tuvieras problemas, y si que no te gustaban volvías lo que tú querías. Pero lo que querían era básicamente que tuvieras, que eso iba a redundar en un cambio en la cuenta tuya. Y que no tuvieras como excusas que, mira, prefiero que lo haga el vecino primero para mirarlo. Hazlo tú, y te daban un impulso así. Lo que está haciendo Alemania con el cambio de los automóviles hacia híbridos o ahora eléctricos, obligatoriamente a partir de un determinado año, tienes ahí una política donde va a ayudarse a aquellos que tienen menos recursos a tener, con un subsidio, la posibilidad de no señalar de que no tienen los recursos para poder hacer el cambio, por lo tanto tienen que seguir con el petrolero. Claro. O tienen que seguir con Me parece a mí que ese tipo de cosas son materias de Estado que impulsan o de alguna manera estimulan de que tú puedas hacer los cambios que efectivamente se necesitan en distintas materias y no se usan para nada. No, porque se usa, Fernando, en reemplazo, el darle exención tributaria a una empresa que contamina el mar. Entonces uno dice, ahí dónde están ahí uno entiende claramente que las prioridades están mal puestas. En ese caso, yo creo que a pesar de que se vea a Chile como la vanguardia en Latinoamérica del tema medioambiental, porque van a ser la COP25 acá, entendiendo que fue un tema casi como de aprovechamiento coyuntural, porque claramente no iban a hacer la COP25 en Brasil. Claro, porque Bolsonaro está hasta en julio más Amazonía que en la última década. Claro, entonces fue un tema más... No hay una conciencia como de que este Estado tenga el espíritu de la COP25 como inmerso. Ahora, que podría ser, fíjate, perdóname que te interrumpa, un excelente legado del gobierno de Piñera. Se lo hubiera tomado en serio. Si es que lo hubiese tomado en serio, pero también está una iniciativa casi de una persona dentro del gobierno de Sebastián Piñera que se le ocurrió traer la COP25 y que Sebastián Piñera dijo, hey, puede ser una gran oportunidad para visibilizarme. Ahora, lo que tiene que ver un poco con esta idea como de implantar prácticas desde el Estado, tampoco Chile nunca lo ha tenido. O sea, por eso yo hablaba como de un Estado añejo en esa visión de que nunca está como esta visión de la vanguardia de decir, por ejemplo, que nosotros quizás no vamos a subvencionar al área, por ejemplo, de los camioneros, para que cambien su sistema o para que mejoren su sistema de alimentación a los camiones, por ejemplo, que tienen buenas relaciones con el gobierno. Y que es muy relevante porque una de las industrias que más va a crecer va a ser la de reparto, a propósito de la cantidad de paquetes que se están pidiendo, que se envían. De que tú compras en China, en Amazon, y va a generar un colapso, sino de la ciudad, todo ese tema. No está. O, por ejemplo, de abrir la discusión o de establecer, financiado por el Estado, una mayor red, por ejemplo, de estos centros en donde puedes ir a recargar tus autos eléctricos. Que, por ejemplo, en el centro, yo vivo en el centro de Santiago, son re pocos los que hay. Y además, los carabineros sacan a los autos cuando se estacionan ahí para poder recargarse, que es una cuestión muy chistosa al lado de la Moneda. Claro, porque pusieron uno al lado de la Moneda y el auto no puede estar más de 5 minutos estacionado al lado de la Moneda porque es un sector de seguridad, de perímetro de seguridad, entonces sacan a los autos mientras se están recargando, por ejemplo. Tampoco está esa visión.
o de, como decía Fernando, dar un beneficio quizás no tributario para las empresas, pero quizás sí un bono para que la gente común y corriente cambie su auto. O se cambie, o si tú quisieras estimular, te pongo un ejemplo, si tú quisieras estimular la moto eléctrica en ciudades donde las tiene, que son eficientes, bastante más... trayectos cortos, claro. Para trayectos cortos, no andas haciendo tonteras en la calle, y tú quieres hacerla... Mira, y tú tienes a personas que eventualmente no las pueden adquirir porque tienen un ingreso no suficientemente... un subsidio por tramo para que con la única finalidad en que esas personas eventualmente tengan algo que reemplace, eventualmente les mejore la vida, y si es que tienen un automóvil, reemplace aquello que eventualmente debiera salir de circulación al más corto tiempo posible. Pero para eso tienes que tener voluntad política de hacerlo. Y la idea de hacerlo, si yo creo que no sé, las ideas yo me imagino que las ideas las tienen y las copian y las pueden ver. Pero la voluntad política es lo que falta. En términos filosóficos, eso se llamaba en Grecia, y los psicólogos y psiquiatras lo conocen, es la acrasia. La acrasia es el debilitamiento de la voluntad personal. Yo sé que tengo que ir al gimnasio, pero chuta, cuando me levanto y o sea, es que mañana voy. Y tú tienes una intención de algo, pero tienes la voluntad se te debilita en el momento en que tienes que hacerlo, y por lo tanto lo pospones. Y al posponerlo, lo sigues posponiendo y finalmente no pasa nada y te transformas en la persona que no quieres convertirte. Para que eso no ocurra, está presente desde hace muchísimo tiempo una herramienta del Estado, que es la estimulación de cambio de conducta, cuando lo que tú sientes es que ese cambio de conducta es beneficio para el todo y no para necesariamente exclusivamente la persona. Esa es visión de Estado, básicamente. Pero como te digo, ahí hay un problema de acrasia, a mi modo de ver. Yo creo que hay otro problema aquí. Que quizás, si es que estas ideas se les ocurrieran a algún hijo de parte del gobierno. Pero ahí hay cabros jóvenes. Sí, pero lo que voy es que quizás si se le ocurriera una idea de y trajera una innovación a algún hijo de, quizás se le ocurriría abrir un mercado nuevo financiado a través del sector privado. Quizás ahí se les prendería la ampolleta y verían una oportunidad más de negocio a través del Estado. Sí, yo siento que aquí falta un poquitito, pero así, yo sé que lo que voy a decir va a ser pero absolutamente... ¿Qué vaya a decir? Ya. Falta un poquitito de Keynes. Falta un poquitito de aquel que dice, pero cuando tú necesitas estimular a la población para que haga cambios que, si es que los analizan individualmente, probablemente los encuentran titánicos, y que su particular conducta individual no ve ni percibe cómo puede cambiar del todo, tú necesitas el empuje del Estado que te promocione, te estimule. Que te tire un poquito para adelante. Ese libro fantástico que yo recomiendo de Cass Sunstein, que se llama Nudge. Está en castellano, que no sé si se llama el empujoncito o algo así, pero Nudge es eso. Nudge es cuando a ti te pegan un empujoncito, un guiñito, y te estimulan lo suficiente para que tú des el paso. Estimulan el coraje. Y él lo establece en un lote de políticas públicas alrededor del mundo, donde lo que se hace es básicamente, en muchas oportunidades tú buscas, y está no solamente dado por el Estado, está dado también por organizaciones que se reúnen, conjuntas, sociedad civil, está por un montón de cosas, pero donde para haber llegado a algo virtuoso se necesitó al principio un pequeño empujoncito, y eso falta. A ver si es que viene el empujoncito en algún momento, lo dudo. Gracias, muchachas. Gracias. Volvemos. Chau. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.